Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Lo primero es saber, corre el plazo para que la Corte Constitucional califique la vía de las dos nuevas preguntas que se presentaron, desprendiendo de la pregunta 6. La pregunta aquí es, ¿qué les hace pensar que al separar la pregunta y al hacer algunas modificaciones, eh, ahora sí la Corte va a calificar esto como una enmienda constitucional que puede ir al referendo? Bueno, buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo que ha ocurrido es que el presidente el 12 de septiembre presentó un pliego de 8 preguntas. La Corte Constitucional el 12 de octubre emitió su primer dictamen de procedimiento en donde hizo su primer control, en donde básicamente nos dijo qué vía era la que cabía para efectuar estas reformas constitucionales y determinó que 6 de las 8 preguntas podían tramitarse vía enmienda. La jueza ponente la semana anterior abocó conocimiento de la causa para efectuar el segundo control respecto de estas 6 preguntas y respecto de este segundo momento sí existe un plazo de 20 días fatal para que la Corte emita ya no un dictamen de procedimiento, sino una sentencia de constitucionalidad. Es decir, están corriendo estos 20 días por el tema de contenido. Exactamente, tienen hasta el 16 de noviembre para que emitan su sentencia de constitucionalidad respecto de las 6 que determinaron que sí podían tramitarse vía enmienda. El presidente el martes pasado envió, como usted ha mencionado, 2 preguntas que separaban la pregunta 6, original 6, sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este primer momento, la Corte, nuevamente nos retrotraemos al inicio del procedimiento, y en este primer momento la Corte va a emitir primero un dictamen de procedimiento diciéndonos si es que esto es de enmienda o no es de enmienda. Y para este primer momento la Corte no tiene un plazo. Entonces no sabemos cuánto se tome. Creemos que como el Ejecutivo ha acoplado básicamente su propuesta a todo lo que ha dicho la Corte, es probable que la Corte diga que es enmienda, pero todavía la Corte no va a analizar si es que la pregunta es compuesta o es inductiva. Eso lo hace en el segundo momento de control. Ahora, mucha gente puede pensar que lo que se hizo con la pregunta 6 es dividirla en dos. La una que tiene que ver con las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, las funciones electoras que tiene, y la otra sobre la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero tiene un fondo más importante, que quizás sea cómo se van a elegir a las autoridades que el Consejo dejaría de hacerlo. Sí, esta es una pregunta que nos permite a los ecuatorianos realmente pensar, ya no basados en la coyuntura, sino estamos pensando cómo queremos construir nuestras instituciones a futuro, cómo creemos que cómo se diseña, mejor dicho, un mecanismo de designación de autoridades que realmente busque garantizar que los mejores ecuatorianos lleguen a dirigir las entidades de control, como la Contraloría, la Fiscalía, las superintendencias. Claramente lo que nosotros hemos vivido desde la creación del Consejo de Participación Ciudadana en Montecristi es que el sistema, en vez de facilitar que los mejores ecuatorianos se postulen, ha permitido lo contrario, ha permitido que estos se vuelvan un foco de corrupción. Y esto es lo que nosotros hemos vivido por 14 años. El Ejecutivo ha propuesto una alternativa a este sistema y busca precisamente crear una alternativa que va a solventar de alguna forma o ayudar a solventar la crisis de institucionalidad que vive actualmente el país. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos un sistema de suplencias actualmente desordenado, completamente desordenado. Entonces vivimos escenarios como que, por ejemplo, un contralor desde la cárcel ponga a su reemplazo, porque aun cuando nosotros tenemos concursos públicos de méritos y oposición, y lo lógico sería que el suplente sea el segundo de ese concurso, la norma está hecha con trampas. Entonces, en vez de que el segundo sea el suplente, quien es el suplente es quien ganó el concurso. Y esto nos ha llevado a casos realmente lamentables en donde el contralor, como digo, desde la cárcel, ha puesto a su reemplazo. Entonces, el Ejecutivo ha analizado estas falencias institucionales y está promoviendo un sistema en donde ya no va a ocurrir esto. Entonces, en un mismo proceso de designación, se designará tanto al titular como al suplente. Y esto lo que va a generar es que le va a dar estabilidad y certeza a los ecuatorianos de al menos quiénes son el reemplazo en el caso de que el titular cese en el cargo. Y además, esto significa no concentrar tanto poder de decisión o de propuesta por parte del Ejecutivo, que es, Sí, digamos, un poco lo que se estaba cuestionando.
Sí, la Corte Constitucional en su primer dictamen, en el de 12 de octubre, señaló que se estaba creando un desbalance de poderes, lo cual Mm. impedía que esto se tramite vía enmienda. Como nosotros hemos dicho, nosotros para hacer la primera propuesta nos basamos en un análisis comparado de cómo funciona el sistema de designación en otras democracias. Y lo que nosotros observamos es que en otras democracias no es raro que el Ejecutivo participe en estos procesos de nominación. La Corte ha señalado que esto no se puede hacer vía enmienda y nosotros hemos sido respetuosos y hemos alterado el mecanismo. Ahora lo que va a ocurrir es que va a haber una postulación abierta y va a haber una comisión técnica que va a poner un límite a la Asamblea Nacional. Va a ser la ciudadanía, van a ser las funciones del Estado y van a ser los académicos quienes tengan que ponerle un control al poder político y quienes le digan a la Asamblea, ok, estos son los candidatos de los que tú tendrás que nominar. Entonces, básicamente lo que hace el sistema del Ejecutivo es mezclar la meritocracia pero también transparentar que esto es un proceso político, porque lo que vivimos en la actualidad es que tenemos un Consejo de Participación Ciudadana disfrazado de ciudadano que realmente ejerce facultades políticas. Lo que hace la propuesta del Ejecutivo es darle una facultad política al órgano político que es la Asamblea Nacional, pero con límites. 8:53, estamos conversando con Karen Sichel, ella es asesora jurídica de la Presidencia de la República. Ahora, Karen, respecto a estas preguntas que planteará el Ejecutivo en esta consulta popular y el procedimiento que se dé, ¿alcanzaremos para en estas elecciones del 2023? ¿Estaremos los ecuatorianos también votando por unas enmiendas? Sí, Verónica, los tiempos de este proceso no dependen del Ejecutivo. El Ejecutivo tenemos un Claro. cronograma y todavía estamos dentro de ese cronograma para alcanzar a las accionales. Sin embargo, dependemos también mucho de cuánto se tome la Corte Constitucional y también de cuánto se tome el Consejo Nacional Electoral. Creemos por nuestra parte que estamos dentro de los tiempos para llegar a las seccionales, pero como digo, esto no es un tema que Ujú. depende solamente del Ejecutivo. Bueno, otro tema es, ¿cuándo se van a conocer estas dos preguntas adicionales que serían, primero, me imagino, según lo ha sostenido tanto usted como el ministro de Gobierno, que en la una serían reformulando algo, rescatando algo, el tema seguridad, que creo que es el alma principal de la consulta. Y segundo, el tema político. Se había dicho que se puede preguntar si es que el país está de acuerdo en que se elijan a los asambleístas en segunda vuelta. Sí, nosotros hemos mantenido desde la presidencia siempre varios escenarios mapeados. Y dentro de ese escenario es que la Corte Constitucional, en sus dictámenes y en sus sentencias que emite, vaya limitando la cantidad de preguntas que originalmente se enviaron. Entonces, para decidir primero si es que se mandan preguntas adicionales, nosotros queremos esperar a lo que nos diga la Corte. Si es que la Corte Constitucional nos elimina las preguntas más importantes, que como usted acaba de decir, son, por ejemplo, las de seguridad, nosotros tenemos alternativas mapeadas, ya no de reforma constitucional, sino en este caso de consulta popular, es decir, de reforma legal o plebiscito. Nosotros actualmente tenemos ya hecho un banco de 5 preguntas, de las cuales tenemos básicamente 3 son de seguridad, la mayoría son de seguridad. Luego tenemos el tema de institucional, que el presidente de la República lo ha mencionado, sobre la elección de los asambleístas en segunda vuelta. Y finalmente hay una o dos preguntas sobre economía y empleo. Nosotros estamos esperando a ver lo que nos dice la Corte Constitucional, si es que la Corte guarda de alguna forma la integridad de las preguntas, quizás no sea necesario activar el mecanismo de consulta popular, pero si es que la Corte o no da paso a varias preguntas, en ese caso sí que insistiremos en tener una consulta popular que sea robusta y que presente a los ciudadanos una alternativa real para solventar los problemas que nos acaen en cada momento, sobre todo particularmente el tema de seguridad. ¿Cómo lograr rescatar algo de la pregunta uno, que si es que la pusieron de primera es porque era la más importante? Claro. Y cuando claramente la Corte ha dicho que no se puede hacer eso. Que, Sí, digamos, seguramente cuando, yo no sé si es que de todas maneras van a calificar el contenido de la pregunta uno, si es que ya se desechó por la vía, pero seguramente dirán que es inconstitucional. sí, a ver, la pregunta uno tenía que ver con la complementariedad de las Fuerzas Sí, Armadas y la Policía Nacional. En esta pregunta lo que nosotros analizamos es que el crimen organizado en toda la región, pero particularmente en el Ecuador, está vulnerando la integridad territorial. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas?
A medida que el crimen se va estructurando, a medida que las bandas criminales van generando estructuras criminales, esto representa una amenaza para el mantenimiento del territorio como ecuatorianos. Es decir, el crimen se organiza y el Estado se debilita. Actualmente, las Fuerzas Armadas tienen la facultad de defender la integridad territorial. Esa es su facultad constitucional. Nosotros pensamos que esta argumentación y esta información que pusimos a conocimiento de la Corte, de la realidad que viven nuestros países, particularmente en el Ecuador, iba a permitir que la Corte tome en consideración esta realidad y reconozca que las Fuerzas Armadas deben mutar en su fin, ya no para defender nuestra integridad territorial contra enemigos extranjeros, sino para defendernos contra enemigos internos que tienen que ver con el crimen organizado. La Corte Constitucional no ha efectuado este análisis en su dictamen. Lo que ha dicho la Corte es que cualquier nivel de complementariedad implica un cambio a la Constitución que no puede tramitarse vía enmienda. Y ante esto, el presidente tiene dos posibilidades. La primera es insistir vía reforma parcial para que la Asamblea lo tramite, pero en ese caso la Asamblea será quien tenga la última palabra del texto. Y la segunda es precisamente lo que usted menciona, proponer alternativas, ya no sobre la complementariedad de las Fuerzas Armadas, pero sí, por ejemplo, sobre cómo fortalecer la fuerza pública en el Ecuador, como por ejemplo, reconocer mecanismos de financiamiento o reconocer mecanismos legales a través de los cuales nosotros podemos fortalecer nuestra fuerza pública. Lo que nosotros encontramos es que los ecuatorianos se sienten desprotegidos ante el crimen, no solamente el crimen diario, que es lo suficientemente malo para afectarnos en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo el crimen organizado que extorsiona, el crimen organizado que es abusivo, que secuestra, que asesina. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es mecanismos a través de los cuales, sin requerir la complementariedad de las Fuerzas Armadas, podemos fortalecer a nuestra fuerza pública para que se dedique a proteger a la ciudadanía. Pero para que sea transformada en una pregunta de consulta, referendo o plebiscito, tiene que ser potente, fuerte, seductora e inspiradora, para que la gente diga, yo voto sí por esta pregunta porque sé que me va a ayudar a garantizar mi seguridad. Sí, nosotros en la construcción de las preguntas siempre nos hemos basado en criterios, primero, que responda a una preocupación ciudadana como es la seguridad. Segundo, que sea técnico, es decir, no queremos proponer temas populistas que al final del día a la ciudadanía no le va a servir, pero que suenen bonito, sino que exista realmente evidencia de que lo que nosotros estamos proponiendo vaya a funcionar. Y finalmente, que es lo que usted acaba de mencionar, que sean comprendidos por la ciudadanía para que la ciudadanía pueda entender que lo que se está buscando con la consulta popular no es beneficiar al gobierno, no es beneficiar al presidente, no es beneficiar a la clase política. De hecho, la consulta en muchas de sus preguntas depura a la clase política, limita a los políticos, reduce los movimientos políticos, sino al contrario, busca ofrecer alternativas para construir una nación más segura y más representativa. Si la Corte Constitucional no califica las dos preguntas presentadas, ¿corre riesgo la consulta? ¿Pierde el espíritu? Si es que la Corte Constitucional no califica las preguntas, nosotros tenemos alternativas, pero tenemos un fin claro, que es insistir en la consulta popular. Nosotros creemos que el espacio de la consulta ha permitido debates mucho más allá de los momentos, como digo, de la coyuntura, permite que la ciudadanía conozca y nos acerquemos, la ciudadanía a las autoridades, permite este espacio democrático en donde realmente la ciudadanía se puede poner a proponer y a pensar sobre cómo construir una nación a largo plazo. Entonces, en caso de que la Corte niegue, nosotros estaremos respetuosos siempre de los dictámenes de la Corte, pero no desistiremos en que la consulta es un mecanismo que va a permitir que los ciudadanos se pronuncien democráticamente y creemos que esa es una de las alternativas en general que va a permitir que el Ecuador se construya como nación. Así que continuaremos perseverando hasta tener dictámenes favorables de la Corte y permitir que los ciudadanos se pronuncien en urnas. O sea, en otras palabras, presentarán una y otra vez las preguntas que tengan que presentar hasta que la Corte apruebe, si es que no califica las que tiene. No importa además que la consulta se pase la fecha de elecciones seccionales. Continuaremos perseverando. Esos son escenarios que todavía no están sobre la mesa, pero tenemos claro que el camino de la consulta es un camino importante para el país y creemos que los ciudadanos merecen la oportunidad de pronunciarse en urnas. Sobre los tiempos tendremos que ver qué nos dice la Corte, pero como decía desde un inicio, no dependen tampoco del Ejecutivo. Pero nos queda claro que aquí tenemos una oportunidad histórica de proponerle a la ciudadanía o de permitirle a la ciudadanía que se pronuncie en urnas, y no es una oportunidad que estamos pensando desaprovechar, sino que al contrario, queremos proponerle a los ecuatorianos una alternativa real para solventar los problemas que cada día no nos permiten desarrollarnos. Bien, importante. Gracias a Karen Sichel por estar con nosotros.
Así es, tenemos que terminar, son las 9 de la mañana con 1 minuto. Karen Sichel es la asesora jurídica de la Presidencia de la República. Karen, gracias por acompañarnos.